La historia de la masonería en nuestro país acompañó al desarrollo de la propia vida cultural y política del Uruguay. Entre los integrantes de la masonería es posible identificar a innumerables figuras conocidas provenientes de esos ámbitos. Tal es el caso de Manuel Ceferino Oribe y Viana, nacido en Montevideo en el año 1792. Militar y político, fue presidente constitucional de la República entre 1835 y 1838 y fundador del Partido Blanco, hoy Partido Nacional. Descendiente del primer gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, masón, se enroló desde el comienzo en la Revolución del Río de la Plata. En 1821 Oribe se afilió a la Logia de los Caballeros Orientales. Fue segundo jefe de los 33 Orientales, luchó en Sarandí y en Ituzaingó. Incorporado a la Logia Madre Asilo de la Virtud el 15 de abril de 1833, alcanzó el grado 33. En el ámbito de la cultura se destaca por su vinculación con la masonería Juan Manuel Victorino Blanes, nacido en Montevideo en 1830. Estudió en Europa y a su regreso pintó el episodio de la fiebre amarilla, encomendado por la masonería argentina en memoria de su primer gran maestro, hermano José Roque Pérez. Se inició en la Logia Fe número 8 el 9 de diciembre de 1859. Obtuvo el grado de compañero el 19 de junio de 1860 y el de maestro el 14 de agosto de 1860. Se afilió a la Logia Los Amigos de la Patria el 10 de junio de 1872. También en este ámbito se destaca Pedro Figari, quien nació en Montevideo el 29 de junio de 1861, hijo de padres italianos, realizando en esta ciudad todos sus estudios, los que lo llevaron a recibirse de abogado. Contrajo matrimonio, realizó un viaje prolongado a Europa y a su regreso fundó el diario El Deber. Según los historiadores, el 12 de mayo de 1886 es que recibe el grado 30 de la masonería. El 25 de febrero de 1887 recibe sucesivamente los grados 32 y 33. El 25 de marzo de 1903 es recibido miembro activo del Supremo Consejo del grado 33 y el último del rito escocés antiguo y aceptado para la República Oriental del Uruguay. Y sorprende ver la cantidad de uruguayos que, si uno repasa la lista a lo largo de la historia, han estado presentes singularmente en nuestro devenir histórico y han sido masones. Y hay un dato que llama mucho la atención, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los padres fundadores, investigando sobre este tema, fueron masones. Dota, ¿han pesado tanto en Uruguay como en Estados Unidos? ¿Podemos hacer un breve comentario de estos dos países donde los masones han tenido tanta presencia? Bueno, en Estados Unidos yo diría que fue muy fuerte porque la propia organización de ese país, cuando nace como país, esa colonia se transforma en país independiente, prácticamente es una obra de la masonería. Al punto de que nosotros vemos un cuadro en el Capitolio, donde está George Washington vestido con su atuendo de masón, rodeado de masones, que son los que muchos de ellos formaron la Declaratoria de Independencia, están poniendo la piedra fundamental del Capitolio, del Congreso, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve todo eso, ve toda la parafernalia masónica que se expresa en esa época en Estados Unidos, sin duda tuvo una importancia grande. En el Uruguay también... Permítame, antes de venir a Uruguay, si uno observa un billete de dólar, sí, ahí está, va a haber una pirámide y un ojo, símbolos típicamente masónicos. Sí, naturalmente, sí. Ahora en Uruguay hay otros masones reconocidos. Los datos que presentábamos recién están en la página web de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay. Sí. Pero vimos ahí un montón más. Leandro Gómez, por ejemplo. Bueno, Leandro Gómez fue un masón prominente, que además se le conoce por su sacrificio, digamos, en Paysandú, ¿no? O sea, lo que pasó en Paysandú, el héroe de Paysandú. Pero él tuvo una trascendencia muy importante y relevante en otros ámbitos, que la gente generalmente que no está enterada, y es que, por ejemplo, fue uno de los primeros reivindicadores de Artigas, cuando Artigas era mala palabra, cuando Artigas era leyenda negra en este país, porque hoy todos somos artiguistas. Sí, pero no fue así, fue así en 1840, 42, que fue cuando Leandro Gómez comienza con su gesta.
Y además increíble porque el padre de él fue uno de los españoles recalcitrantes antiartiguistas que fue condenado por Artigas a ir a purificación, a ir entre los presos españoles que estaban en Montevideo conspirando contra el artiguismo. Y sin embargo, Leandro Gómez, por su propia estudio, es decir, descubrió, y cuando lo descubrió, no dejó de citarlo en cada momento y de hacer prácticamente una gran campaña donde estuviera... de reivindicación de la figura. Tanto así, cuando el sitio de Montevideo, que él naturalmente estaba, por su trayectoria, él era Guardia Nacional, Oribe en el 35 crea la Guardia Nacional, entonces su carrera militar comienza allí, está en el Cerrito de Montevideo, y no es casual que ahí se le cambie el nombre a lo que era el Camino a Maldonado, el Camino 8 de octubre, lo que hoy es 8 de octubre, y se le puso calle del General Artigas. La batería del Cerrito, la más avanzada, se llamaba General Artigas. Y Leandro Gómez promueve ahí, naturalmente, es un promotor de ese artiguismo. Ese es un aspecto de Leandro Gómez. Pero después fue, digamos, además, un héroe civil. Cuando en 1857 se desata la epidemia de fiebre amarilla, él es uno de los más denodados luchadores contra el flagelo. Y después, además, él conforma, es uno de los 6 miembros directivos de la Asociación Filantrópica, y que fundan, con la plata sobrante de las colectas para combatir la epidemia, funda las escuelas filantrópicas, y en la cual él fue director, y en la cual digamos, hay 2 discursos de él, uno que dio a Montevideo y otro que da en Salto, en la escuela de Salto, escuela que quiero decir que aún subsiste, aún está en Salto, apegado en el mismo edificio que la logia masónica, y nunca cerró sus puertas de esa escuela. Hoy en Salto, es decir, gran cantidad de muchachos jóvenes que no tendrían de repente otra oportunidad que esa, concurren a la escuela a hacer computación, a hacer los elementos que lo habilitan hoy día para ganarse la vida. Eso tuvo su origen en Naciones de Leandro Gómez. Y además, como Montevideo fue la que le dio la luz masónica a la Argentina, también a la logia del Paraguay, muchas logias de la Mesopotamia argentina fueron fundadas, dependían de Montevideo. A ver, déjeme entender esto. Sí. Brasil otorgó patente a Uruguay, Sí, y desde Uruguay se otorga patentes y se fundan logias en Argentina. Exactamente. No, y no solo logias en Argentina, se funda el Supremo Consejo de la Argentina. Ahora, es decir, y en Paraguay. Y en Paraguay. En Paraguay, la logia Aurora del Paraguay. Ahora, volvemos a lo anterior. Vemos imágenes en las esculturas de la ciudad, vemos en cuadros como el de Blanes, vemos caudillos como los que se están mencionando, masones. Pero entonces, ¿en qué incide la masonería? ¿Qué es realmente lo que hay? Usted decía, vuelvo a decir lo de hoy, ¿no? Gobiernos no, pero ¿en qué incide? ¿Para qué está la masonería entonces? Yo en la entrevista pasada dije algo, que la masonería como institución no incide en forma institucional. Los que inciden son sus integrantes. ¿Y cómo inciden? Con esa preparación, con esa instrucción que se le da dentro de las logias. La masonería está inserta en la sociedad, en una sociedad que a ustedes les ha importado mucho, porque muchos de los programas que han dado se han referido a la violencia, a los valores positivos y negativos que subsisten en nuestra sociedad. En realidad estamos viviendo una época de una violencia terrible, que se ha convertido casi en un caos, y muchos nos preguntamos y nos angustiamos cómo salir del mismo. Salimos con gente que tenga un pensamiento armonioso, democrático, republicano, que piense
y crea en la libertad, en la igualdad y en la fraternidad. No tenemos enemigos, sí tenemos enemigos. Los enemigos de la masonería son la ambición, la enorme ambición que existe en el mundo y que va junto con la mentira y con la hipocresía. Esas son las cosas que en la sociedad y en los hombres debemos combatir permanentemente, porque lo tenemos todos. Todos tenemos ese tipo de defectos. Y si nosotros preparamos a los jóvenes para que cuando lleguen a la edad madura puedan reflejar en la sociedad e incidir en la sociedad de una manera pura, la situación creemos que puede revertirse. Pero es la única solución. Yo le decía cuando decía que había dos etapas de la masonería en la antigüedad. Ahora estamos en un momento, como le decía, reitero, de una gran violencia, en donde los hombres tenemos que tomar partido. Y yo recuerdo las palabras de Martin Luther King, no de memoria porque no la recuerdo exactamente, pero decía un concepto que a mí me quedó grabado en mi mente. Él decía que a él no lo angustiaba demasiado las acciones malvadas de los malvados, las acciones de los perversos, las acciones de los malos ciudadanos. Pero había algo que sí lo aterrorizaba, y que era el silencio de los buenos. Es famosa esa frase, es famosa porque es muy ilustrativa, claro, ¿verdad?, de las cosas que suceden ante la falta de acción, claro, y creo que está implícito, claro, en eso. Tenemos que ir a un corte, pero que ya ve usted hoy hablando, ante la pregunta de Guillermo, de qué hacen, ¿verdad?, cuando trabajan dentro de la masonería, creo que quedaron algunas cosas que quizás valga la pena arrojar un poco de luz y que nos cuente un poco más, si es posible, qué es lo que hace. Quédese con nosotros, ya volvemos, somos Gente de Palabra.